En este vídeo vamos a hablar acerca del aparato locomotor. Nuestro sistema nervioso está constantemente recibiendo información del exterior y del interior de nuestro organismo. Esta información la procesa y elabora respuestas. Las respuestas pueden ser glandulares, como cuando segregamos insulina ante un exceso de glucosa en sangre, o pueden ser también musculares, que consisten en la realización de movimientos. El aparato locomotor es el que efectúa las respuestas musculares ordenadas por el sistema nervioso mediante la realización de todo tipo de movimientos. El aparato locomotor es un aparato, por lo tanto está compuesto de distintos órganos. Vamos a ver que este aparato está constituido por el sistema esquelético y el sistema muscular. Comenzamos por el sistema esquelético. Este sistema esquelético es el responsable de sostener el cuerpo, proteger los órganos vitales, servir de inserción a los músculos y de fabricar células sanguíneas. Y está formado por una serie de elementos. Unos elementos semirrígidos, que serían los cartílagos, unos elementos rígidos, que son los huesos, y unos elementos flexibles que permiten la unión entre los huesos, que son los ligamentos, y por último los tendones, que permiten la unión entre huesos y músculos entre sí. Vamos a comenzar describiendo estos cuatro elementos. Comenzamos por los cartílagos. Los cartílagos son estructuras semirrígidas de tejido cartilaginoso, que es una forma de tejido conjuntivo. Este tipo de tejido se halla en las articulaciones, y un ejemplo de cartílago serían los pabellones auditivos, las orejas. Seguimos por los huesos. Los huesos son estructuras rígidas de tejido óseo, que es un tejido derivado del tejido cartilaginoso. El ser humano posee 206 huesos. Dentro de nuestro cuerpo podemos encontrar cuatro tipos diferentes de huesos que se clasifican según su forma. Unos serían los huesos largos, que son alargados y tienen forma cilíndrica y están relacionados con el movimiento, como es el fémur. Otros serían los huesos cúbicos, cortos y pequeños, que forman parte de estructuras con movimientos muy complejos, como son las muñecas. Otro tipo de huesos serían los huesos planos, que son huesos grandes con función protectora, como son los huesos del cráneo y los del omóplato. Y por último, los huesos irregulares, que no tienen forma cúbica, como serían las vértebras. Los huesos se asocian para formar el esqueleto, que se divide en las siguientes partes. Una sería el esqueleto axial, que tiene la función de proteger las partes blandas del organismo y está constituido por cráneo, columna vertebral y el tórax. Y otro sería el esqueleto apendicular, que es el que realiza los movimientos y está constituido de las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Continuamos con las articulaciones. La articulación es una estructura que pone en contacto dos o más huesos mediante un tejido más o menos blando que va a permitir al esqueleto rígido adoptar diferentes posturas. Las articulaciones pueden ser de tres tipos. Una serían las inmóviles, que son las que no permiten movilidad entre los huesos, y un ejemplo serían las articulaciones que hay entre los huesos del cráneo, que se denominan suturas. Otro tipo de articulaciones serían las semimóviles, que son las que permiten una cierta movilidad entre los huesos, y un ejemplo son las articulaciones que hay entre las vértebras. Por último, hablaríamos de las articulaciones móviles, que son las que permiten una gran movilidad entre los huesos, como pasa en la articulación de la rodilla. Vamos a hablar de los ligamentos. Los ligamentos son estructuras de tejido conjuntivo que unen huesos entre sí. Así, lo que hacen es que permiten el movimiento fisiológico de las articulaciones y limitan los movimientos anormales o lesivos de las mismas. Por último, hablar de los tendones. Los tendones son estructuras de tejido conjuntivo que unen músculos entre sí o músculos con huesos. Vamos a continuar con el sistema muscular. El sistema muscular es el otro de los componentes del aparato locomotor. Este es el responsable del movimiento y del mantenimiento de la postura del cuerpo. Este sistema está formado por unos órganos llamados músculos que son capaces de contraerse y relajarse. Para dar lugar al movimiento, los músculos se unen al sistema esquelético mediante fibras denominadas tendones. La contracción o relajación de un músculo lo que hace es que arrastra la parte dura, la estructura dura a la que está unido, al hueso, y lo que va a provocar es el movimiento de una parte de nuestro cuerpo. El sistema muscular está formado por unos 400 músculos y todos ellos forman parte del aparato locomotor
y están formados por un tipo de tejido que proporciona esta propiedad de contracción, que es el tejido muscular estriado esquelético. Este tejido se caracteriza porque se contrae de forma voluntaria y rápida, ya que está controlado por el sistema nervioso central. Y también está denominado estriado, ya que al microscopio óptico presenta una estructura muy característica. Presenta una serie de bandas que dejan pasar la luz, que son las bandas I, y una serie de bandas que no presentan o que no dejan pasar la luz, que son las bandas A. Así forman una estructura que se repite a lo largo del músculo, que se denomina sarcómero. Este sarcómero está formado por proteínas llamadas actina y miosina, que tienen la capacidad de contraerse. Por último, vamos a ver que se distinguen tres tipos de tejido muscular. Uno sería el tejido muscular estriado. Se llama así por lo que acabamos de decir, porque al microscopio óptico presenta un aspecto estriado debido a la alternancia de fibras de actina y fibras de miosina. Este tipo de tejido muscular presenta una contracción voluntaria, controlada por el sistema nervioso central, y forma los músculos que actúan en la locomoción. Otro tipo de tejido sería el tejido muscular liso, que es de contracción involuntaria. Está controlada por el sistema nervioso autónomo o vegetativo y constituye los músculos que mueven las vísceras, como son el estómago, el intestino y las vías respiratorias. Y por último, el tejido muscular cardíaco, que presenta una estructura estriada que solo está presente en el corazón. La contracción de este tipo de músculo también es involuntaria y también está controlada por el sistema nervioso autónomo.